El día de hoy vamos a hablar un tema que sé que les interesa mucho a ustedes, sobre todo por la respuesta que hemos tenido a través de redes sociales, y es cómo poder impulsar una educación para el desarrollo sostenible desde la primera infancia. Y para conversar sobre eso, el día de hoy tenemos a nuestra invitada que es María Elena Cuevas. Ella es educadora de párvulos y también es encargada de la sección de evaluación del Departamento de Calidad Educativa de Junji. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Beatriz? Bien, muchas gracias. Muchas gracias Qué también por bueno. estar junto a nosotros en este tema que es tan interesante, sobre todo en el mundo que vivimos hoy. Mariela, para partir, me gustaría preguntarte ¿a qué nos referimos en específico cuando hablamos de la educación para el desarrollo sostenible? Hablamos de educación para el desarrollo sustentable cuando estamos hablando de un capítulo de la vida. Es como que pareciera ser que hacemos una vuelta hacia valores que siempre han estado, pero hoy día los relevamos nuevamente. Entonces, es una educación, es un llamado a una educación para la paz, para la ciudadanía, para una vida cívica. Es un llamado para una educación que integra todos estos valores, ¿no es cierto? Y trata de avanzar hacia la formación de personas más humanas en esos contextos y tratar, por supuesto, desde eso, contribuir a hacer un mundo mejor posible, un mundo más humano, ¿ya? Y eso Eso, es súper importante desde los primeros años de vida, ¿cierto? ¿Cómo se así es. puede lograr? Por ejemplo, una mamá o un adulto responsable. A mí me encanta cuando hablamos del término adulto responsable porque ahí involucramos a los abuelos, a los tíos, a los Todos. hermanos, todos los tipos de familia que hoy en día tenemos en nuestro país. Eh, ¿Cómo hacerlo? Sobre todo desde los Mira, primeros años de vida. ¿Cómo nos involucramos como familia? claro, pareciera ser que esto es un tema como de grandes, ¿no? De adultos, y que Eso es los verdad. niños pudiesen no, pero resulta que lo más importante para entender este desarrollo sustentable es entender que primero tengo que tener un conocimiento de mí mismo, de situarme yo, de reconocerme yo, con todo lo que tengo, lo bueno, lo malo. ¿Qué soy yo? ¿Cómo soy? ¿Qué tengo? ¿Tengo el pelo oscuro, la piel clara? ¿Qué soy? Y cuando yo me sitúo desde esa perspectiva, indudablemente eso facilita mi relación con los otros. Si yo soy capaz de respetarme y de reconocerme con mis fortalezas y debilidades, de la misma manera soy capaz de reconocerme en el otro. Por lo tanto, empiezo a establecer relaciones cordiales, relaciones respetuosas entre este ser y el otro. Y en ese escenario, una vez que me sitúo en un contexto un poco más amplio que el de mi núcleo central, ¿no es cierto?, empiezo a mirar al mundo. Y desde allí la relevancia de esta educación sustentable. Desde cuando tú me dices, ¿qué hacemos con los más pequeños? Mira, uno cuando tiene un bebé, por ejemplo, en la cuna y empieza a mirar cómo ese bebé se descubre a sí mismo. Mira sus manos, mira lo que tiene alrededor, reconoce a los adultos que vienen, ¿no es cierto? Y entonces ese ser va creciendo. Y en la medida que yo soy capaz de aportarle a su toma de conciencia de sí mismo, a su independencia como ser, a su relación con este otro que es distinto de mí, ¿no es cierto? Yo empiezo, por ejemplo, a generarle confianza, a generarle una serie de aportes al desarrollo que le van a permitir desde esa situación comenzar a relacionarse con otros. Entonces tú me preguntas, ¿cómo con los niños pequeños? Primero, por ejemplo, con los más chiquititos, empezar a contarles quiénes son, cómo llegaron a este mundo, contarles la historia de cómo se generó su vida, cómo partiste, y para eso puedo recorrer a fotos, a recuerdos, ¿no es cierto? Por ejemplo, es tan lindo cuando te cuentan quién te abrazó por primera vez. Saliste de la guatita de la mamá y quién te tomó primero. ¿Qué te regalaron? ¿Quién te trajo el primer regalito? ¿Quién te hizo el primer cariño? Entonces Hay un vas dando, reconocimiento y identidad ahí también. exactamente, le vas permitiendo que él se reconozca a sí mismo en ese nido. Y sea cual sea la característica de la familia que lo recibe, da lo mismo. Eh, la idea es como hacerle sentir que no vino de la nada, que no, ¿me entiendes? Es un ser que fue engendrado y querido y reconocido. Y desde ese encuentro consigo mismo, ¿no es cierto?, va a empezar en esta vida y en estas cosas de la vida cotidiana a entender que desde su propio reconocimiento empieza a relacionarse con los otros. ¿Te fijas? Entonces, cuando ya van creciendo y empiezan a socializar con sus compañeros, por ejemplo,
organizar un juego. Y cuando organizo un juego, hoy día que estamos todos en la casa, donde a lo mejor puedo jugar con la abuela, con el tío, con el primo, en fin, con los que estén, ¿no es cierto? Decir, primero vamos a poner, vamos a hacer una promesa, nos vamos a comprometer y nos vamos a poner algunas normas, por ejemplo, para el juego que sea, para la actividad que vayamos a generar. Cada vez que pida algo, lo voy a pedir por favor. No voy a levantar la voz, voy a ser amable con el otro, por ejemplo, y en la medida que voy amasando pan, por ejemplo, voy pidiendo por favor, pásame esto, no me toque, y voy a tratar al otro con cariño. En la medida que yo voy haciendo de las cosas cotidianas, de lo que hacemos todos los días, el pedir por favor, el dar las gracias, me voy situando y me voy relacionando con los otros en el amor. Porque yo finalmente, fíjate, después de leer, de mirar un poco de esta educación para el desarrollo de la sustentabilidad en el mundo, uno en el fondo es un llamado así como que el mundo nos grita, por favor denme un poco de amor, denme un poco de respeto. Y es un poco lo que nosotros queremos, ¿no es cierto?, en este minuto, y nuestras bases curriculares así lo señalan, cómo desde las experiencias más cotidianas de la vida llevamos a los niños por estos caminos. ¿Ya? Así que es un poco, esa es la idea. Una vez que yo tengo a un niño que está situado en su propio ensimismado, por decirlo así, en su núcleo más central, iniciando su relación con los otros, en la medida igual van creciendo, también lo voy enfrentando a mirar lo que está más allá de su contexto inmediato. ¿Cómo? Por ejemplo, con fotos. Hoy día la televisión nos permite mirar otros paisajes, otros mundos, otros países, ¿no es cierto? Entonces, lo invito a mirar eso, lo invito a mirar lugares donde hay muchos árboles, donde hay mucha tierra, porque hay desierto, donde hay mucho frío, donde hay mucho calor, y con eso lo que voy haciendo es ampliarle su universo. Y lo voy invitando también a situarse en el mundo. Y desde esa conciencia de mi ser, del otro y desde este mundo grande, voy entendiendo y lo voy desafiando ahora también. Y entonces invitar... Quiero detenerme en lo que estamos hablando porque me parece muy interesante. Cuando uno habla de educación sostenible, sustentable, siempre uno recae en lo que hablábamos antes de empezar la entrevista, es que solamente la acción del ser humano con el entorno externo, digamos. Pero va más allá de eso, va en cómo se genera la identidad desde los primeros años de vida y la conciencia de lo que yo soy para respetar posteriormente lo que me rodea. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que el concepto de la sustentabilidad nace en algún minuto justamente y nace en algunas presentaciones en la UNESCO, por allá, justamente al visualizar, ¿no es cierto?, todo el quiebre que hay en el medio ambiente, todo el quiebre que hay en la inequidad de la distribución de los recursos. O sea, por eso es una palabra que es un poco más amplia, ¿ya? Claro. Hoy día la invitación es desde este ser, desde cuando yo me conozco, desde cuando soy capaz de respetarme y respetar al otro, estoy aceptando la diversidad. Estoy aceptando que en el universo hay algo que es distinto a mí, pero que igualmente tengo que respetarlo, tengo que ser capaz de relacionarme con eso otro desde esto. Y es un poco el clamor que tenemos en el contexto actual. O sea, cuando hoy día vemos, por ejemplo, cómo playas en algunas partes del mundo están volviendo a ser habitadas por delfines, por otras cosas, porque se sienten en esa libertad. Bueno, la verdad es que este mundo es de los seres humanos, es del hombre, de la mujer. Entonces, hagamos ese mismo ejercicio que hoy día, por una contingencia muy poco grata, ¿no es cierto?, nos está permitiendo, bueno, hagámoslo nosotros, desde nosotros. Y esa es la invitación para con los niños. Entonces, cuando, por ejemplo, mira, a veces uno se sorprende de que niños de 3 años, de niños de 4 años, cuando uno le hace algunas preguntas interesantes, son capaces de responder y responden con las cosas que uno más... Entonces, por ejemplo... ¿Cómo podríamos disminuir los desechos en la casa? Si yo le pregunto a un niño pequeño, seguramente me va a dar ideas que ni siquiera a mí se me ocurren. ¿Te fijas? ¿Cómo crees tú que podríamos ahorrar un poco de agua? Porque parece que el agua falta, como no llueve, no sé. Claro. Hoy día hay tantas cosas que le podemos explicar. Entonces, ¿cómo desafiarlos un poco desde, insisto, desde primero
yo hice un trabajo para que él tenga conciencia de sí mismo. Y no es que lo voy a hacer primero y lo dejo de hacer. Lo voy a hacer cuando está bebé, cuando va creciendo. O sea, siempre estoy pendiente de afianzar su identidad. ¿Te fijas? De hacerle conciencia de aquello. Pero cuando le voy haciendo tomar conciencia de aquello, también lo voy moviendo hacia que desde mí hay un otro. Siempre hay un otro. Yo no estoy solo. ¿Te fijas? Y en esa dualidad en el que yo converso con este otro, ambos no estamos tampoco solos. También estamos en una gran casa que es el mundo. ¿Te fijas? Porque para mirar esto no basta mirar mi entorno inmediato, porque probablemente tu entorno sea muy bonito y el mío un poquito más feo, da lo mismo, pero tú y yo estamos invitadas a construir un mundo mejor, hay una cosa más grande, y eso más grande es ahora, desde que nos situamos y nos hemos encontrado y soy capaz de reconocer, y aprendí en la vida, porque voy creciendo, porque me han modelado en mi casa, a el respeto, como decía antes, por la ciudadanía, por la civilidad, por los derechos del otro, por la diversidad, cuando soy capaz de haberme formado en ese escenario, cuando la familia en conjunto con el jardín infantil han logrado establecer esos valores para mi vida y yo me voy situando, entonces cuando yo te decía, y desde esa experiencia también, abriendo el mundo, ¿ya? Entonces voy comprendiendo que tengo una responsabilidad y que mi proyección como ser humano es hacia un mundo más humano, más humanizado, mejor, hacia un mundo que es capaz de entregar el respeto hacia los demás, hacia un mundo que es capaz de ocuparse por el ecosistema. Y por eso yo decía, ahora desde eso, cuando yo, por ejemplo, con el teléfono podría invitar a un niño a filmar, te decía, ¿no es cierto? Y vamos a filmar, por ejemplo, cómo puedo tener un huerto y voy a narrar una historia. En fin, hay tantas maneras de poder hacer tomar conciencia de la responsabilidad que tengo en mi hacer todos los días para mejorar el mundo. Y yo creo que hoy día es un escenario particularmente dado para eso, ¿no es cierto? ¿Por qué hemos tenido que insistir tanto en lavarnos las manos? Si nuestras abuelas, nuestras bisabuelas nos hacían lavar las manos cada vez que... Algo tan normal. Nadie se sentaba a la mesa si no tenía las manos lavadas. ¿Te fijas? Hay cosas como que se han perdido y pareciera ser que hoy día el mundo nos dice, detente, que hay que volver a mirar atrás y hay que recuperar un montón de cosas que antes sí hacíamos y hoy día tenemos que valorarlas, ¿ya? En ese mismo escenario, ¿no es cierto? Cuando nos dicen sácate los zapatos, yo antes era lústrate los zapatos y de los zapatos limpios. Entonces, pareciera ser que hay algunas cosas que nos van indicando, ¿ya? Que es necesario detenernos hoy día. Y en eso una invitación con los niños, pues. O sea, más allá de los temores que son naturales, más allá del miedo, más allá de lo que podemos estar viviendo en este confinamiento, a lo mejor con muchas personas, donde obviamente las relaciones pueden tener, o sea, peleamos habitualmente haciendo nuestras cosas en los contextos de normalidad. Hoy día obviamente esta cercanía también genera otro tipo de cosas. Pero en ese hacer, a lo mejor volver a mirar, oye, discutimos, mira, no sé, a un niño, a una niña pequeña, te enojaste porque tu hermano te tomó esto, pensemos por qué te lo tomó. O sea, como invitar a mirar la vida, es como detenerse, respirar profundamente y poder mirar la vida, pero no mirar la vida de la estrella, allá arriba, es mirar la vida aquí, en lo que está pasando todos los días, ¿te fijas? Para poder brindar un espacio de paz en medio de todo lo que está pasando, pero hacernos detener en eso. Yo creo que la educación sustentable a mí me maravilla porque finalmente es un llamado para el amor y es un llamado para la paz. Qué bonita conclusión y qué bonito llamado también. María Elena, yo siempre digo, estos temas son tan interesantes que uno podría estar hablando horas y horas. Sí. Hay tantos ejemplos para, antes de finalizar, nosotros a través de redes sociales y abordando uno de los temas que involucra la educación sustentable, nos llegan tantas fotos a veces, sobre todo en estos días en que los niños y las niñas están en sus casas, de que los papás tratan de acercarlos. Por ejemplo, nos llegó el otro día una foto de Antofagasta de un niño regando las plantitas en su balcón. Qué lindo. Algo tan simple, pero que lo acerca hacia el respeto
con otro ser vivo, como son las Así. plantitas, niños y niñas haciendo compostaje. Ay, qué precioso. Maravilloso. Así Sí, que sumado a eso y agradeciendo eso. también, por supuesto, a las familias que nos envían sus reportes a través de redes sociales, que nos encanta recibirlo, agradecer también tu llamado, tu mensaje y bueno, muchas gracias también por haber estado junto a nosotros y habernos explicado todo lo que involucra la educación para el desarrollo sustentable. Así que muchas gracias, María Elena. A ti, Beatriz, por la oportunidad. Un abrazo, que estés Un muy abrazo bien. grande. Chao. Chao, chao.